su servidor Moshe Akiva Ben Abraham para Waldorf Halajá y Musar, transmitiendo desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Muchas gracias por unirse, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nuestra comunidad, gracias por ser parte de este proyecto. A lo mejor me quito los lentes porque me cuesta leer tantito a veces, sí, pero bueno, Hashem es grande. Entonces, gracias. Los que nos apoyan con sus comentarios, los que se unen pues por curiosidad, para compartir sus inquietudes, para hacernos preguntas generales sobre el judaísmo. Esa es la idea de la existencia de Waldorf Halajá y Musar, poder tener un espacio para que se ventilen dudas. El mundo de las redes sociales nos ha dado mucho acceso a mucha información, mucha de la cual pues hay que darle con cuidado. Por otro lado, pues la mayoría de rabinos, los cuales vemos en redes sociales, son creadores de contenido. No son personas que están dispuestas a contestar tus inquietudes, tus dudas, tus preguntas, a comentar, a interactuar con vos, sino que simplemente generan su contenido, captan seguidores, captan suscriptores. Eso les ayuda a que su cuenta se haga más grande, pero no es su fin interactuar con la audiencia. Sí, entonces una de las intenciones de la existencia de Waldorf Halajá y Musar es precisamente que podamos interactuar con la audiencia, más bien desde partiendo de la premisa del respeto mutuo. Veo a Rick42W por ahí, muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos, siempre es un gusto saludarte. Feliz noche. Veo a Wolf también por ahí, también bienvenidos. Y pues bueno, siempre debo decir que yo no soy rabino, yo no soy moré ni nada así por el estilo. Hay personas pues que por más que por cariño, más bien más por cariño que por deferencia, utilizan ese tipo de apelativos para referirse a este servidor de ustedes. Yo les agradezco que no. Está bien, yo entiendo pues que tal vez creemos que todas las personas con barba y con kipá y con colochos en las sienes son rabinos, hemos entendido, pero no es cierto, no todos son rabinos. Yo soy uno de esos que no es rabino. Y pues entonces, como indico, todo lo que digamos aquí, todo lo que mencionemos acá, todo lo que publiquemos en nuestros canales, en nuestras comunidades virtuales, debe ser cuestionado, debe ser puesto en duda. Y un día un parroquiano por ahí me dijo, ¿a usted no le gusta que lo cuestionen? Claro que sí, lo que pasa es que los cuestionamientos tienen que seguir un orden lógico, tienen que seguir como digo, pues tiene que haber un fundamento para decir, mira, está bien, tal vez no sabemos, o tal vez la audiencia no está obligada a tener un bagaje educativo, cultural, que les permita tal vez acceder o poder asimilar la información que estamos publicando por acá. Y pues de repente algún hijo de vecino pues simplemente pasa por ahí diciendo alguna tontería, pues entonces ya como ya salió el primer hijo de vecino del que estamos hablando. Pero bueno, entonces yo siempre invito a cuestionar, siempre invito al debate, siempre invito a que me digan, Moshe, no estás, lo que has dicho no es cierto, o yo conozco otra tradición, otra costumbre, otro razonamiento, y pues perfectamente lo podemos. Es tan tonto que no saben escribir juice. Bueno, está bien. Hoy vamos a hablar, gracias por preguntar, dice ahí by Leox Mora, gracias por preguntar. Hoy vamos a hablar del mes de Elul. El mes de Elul es un mes muy importante. En Rosh, en el novilunio de Elul, fue el tercer ascenso de Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabbeinu, al monte Sinaí. Y sí, vamos a hablar del monte Sinaí y de este ascenso. Este ascenso tuvo una razón de ser. Moshe Rabbeinu sube al monte 40 días y 40 noches en donde no ve pan,
no bebe agua ni come pan, recibe las tablas de la ley, baja del monte y pasa la cuestión de Dizahab. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, voy a matarlos a todos. Moshe le dice, no, por favor, no haga eso. Esto, la tradición nos enseña, Monte Sinaí, en la península del Sinaí, sí. La tradición nos enseña que a partir de esta interacción de Moshe Rabbeinu con Hashem, pidiéndole que no destruyera al pueblo, se dan varias tradiciones, donde una de ellas la registra el Hatam Sofer comentando la Gemara en Brajot 8, 7, folio 7, folio 8 me parece, por ahí, en donde una de estas cosas que Moshe le dice a Hashem, ¿qué vas a ver en verdad? No entiendo su comentario, René. Pero bueno, en fin. Entonces, Moshe, una de las cosas que le pide a Hashem es que, a pesar de la gran transgresión que acaba de cometer el pueblo judío, de la cuestión de Dizahab, oh wow, hoy están muy agresivos, hoy vienen con ganas de ofender. Dejen de ver tanto CNN no ayuda, ni Al Jazeera, no sean tontos. Vienen con ganas de ofender hoy. Está bien, entonces Moshe Rabbeinu le dice a Hashem, en vista de que es posible que el pueblo judío cometa una transgresión tan grande que a usted le vaya a molestar tanto que los deseche, yo le pido que si usted no va con nosotros a donde sea que vayamos, no nos movemos de este monte, de las faldas del monte Sinaí. Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, hágase unas tablas como las primeras. Y en esta ocasión, Hashem, en el segundo ascenso de Moshe Rabbeinu al monte Sinaí, Hashem le enseña los 3 atributos de misericordia, con los cuales Moshe Rabbeinu aprende a apelar a la misericordia divina, a la redundancia. Moshe Rabbeinu baja de otros 40 días y 40 noches de estar en el monte Sinaí, le dice al pueblo, ya todo está bien, Hashem nos ha perdonado, no nos va a destruir, yo voy a subir otra vez. Y en esta tercera vez, el pueblo judío dice, bueno, ¿cómo vamos a saber que Hashem nos perdonó? Entonces Moshe Rabbeinu sube en Rosh Hodesh Elul, o sea, un día como hoy, o vamos a decir ayer, que fue el novilunio de Elul, primer día. Moshe Rabbeinu sube y baja en la víspera de Yom Kippur, completando así 40 días. Y aquí el pueblo judío entiende que Hashem había perdonado la transgresión que habían cometido tan grave del becerro de oro, por medio de que Hashem nos entrega el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Es interesante. Y lo que hizo el pueblo judío en esos 40 días, estuvimos practicando arrepentimiento, estuvimos haciendo prácticas de arrepentimiento. O sea, pasaron muchas cosas en estos 120 días, porque en realidad Moshe Rabbeinu sube 3 veces al monte, y en cada ascenso se queda 40 días en el monte. Entonces son 120 días, de los cuales los últimos 40 días son estos que van desde el novilunio de Elul hasta Yom Kippur. Son 40 días. Entonces ya Moshe Rabbeinu baja y dice, todo está bien. ¿Cómo sabemos que Hashem nos ha perdonado?, pregunta el pueblo. Porque tenemos la festividad que se llama Shemini Hagatzeret, que es la festividad que está al cabo de la festividad de Sukkot. Y esta festividad también se llama como Simchat Torah, Simchat Torah, para los que prefieren el Nusach Ashkenaz. Simchat Torah es como otra recepción de la Torah, donde nos confirma Hashem el hecho de que nos ha perdonado, de que no nos va a destruir. Y entonces nos dice, ¿cómo sabemos que usted no nos va a destruir? Pues entonces sabemos esto, ¿por qué? Porque les he dado la Torah nuevamente, unas tablas de la ley exactamente iguales a las que quebró Moshe Rabbeinu. No, por Dios, o sea, de verdad, si no les interesa el tema, simplemente sigan con su vida, nada más. Pero de verdad que hoy se han puesto muy agresivos, que
Qué increíble, hoy están sumamente agresivos con estos comentarios, con estas interacciones tan rudas. Imagínate, otro ahí. O sea, prácticamente me voy a tener que dedicar todo el live a bloquear a estas personas. Porque no simplemente siguen con sus vidas. O sea, si no les gusta el judaísmo, si no están de acuerdo, eso es lo que yo hago cada vez que un musulmán hablando tonterías cada vez que yo veo un musulmán hablando tonterías en redes sociales, lo que es que lo bloqueo y ya, eso es todo, es muy fácil. Yo estoy platicando, no sé por qué se ofenden. No es con vos, no es con vos que estoy. Otro, mira, wow, qué increíble. Entonces, esto es lo que pasa en el mes de Lul. En el mes de Lul tenemos costumbres de arrepentimiento, de ejercicios espirituales. Sí, es que si ves Bailiox Mora, si ves los comentarios, algunos están pasando un poquito la raya, pero bueno, es normal que estas cosas sucedan. Es normal que haya gente normal. Durante el mes de Lul tenemos costumbres de ejercicios espirituales que propician el arrepentimiento, que propician el retorno. Decimos en hebreo, la palabra es chuvá. Este retorno no tiene nada que ver con las personas que se quieran convertir al judaísmo y dicen, yo quiero retornar a mis raíces hebreas. De hecho, un no judío que nace no judío no puede retornar al judaísmo porque simplemente nunca estuvo ahí. Entonces tiene que hacer su conversión. César Arrieta, shalom para su persona también, muchas gracias. Uno judío que se quiere convertir al judaísmo no puede regresar al pueblo judío, a la Torah, porque simplemente nunca estuvo ahí. Estoy hablando de arrepentimiento de las personas que acostumbramos transgredir la ley. Sí, digo acostumbramos, porque todas las personas acostumbramos la Torah. Hoy me hicieron una pregunta muy interesante y la respuesta que da la Torah sobre este tema es que todas las personas, de hecho, el texto de la Torah en Parashat Tzav dice de aquellas cosas que las personas suelen transgredir. Cuando una persona omitiese o violentase alguna de aquellas cosas que las personas suelen transgredir. O sea, la Torah nos está diciendo, es natural que la persona se deje llevar por sus inclinaciones, es natural que la persona sucumba ante sus apetitos, inclusive ante sus malas manías, porque muchas de estas cosas que transgredimos no tienen nada que ver con apetitos o con inclinaciones, simplemente la mala manía de hablar más, de hablar de más, de decir cosas que no son ciertas. Dice por ahí mi bisabuela de Sefardí, Baruch Hashem, bien por vos. Entonces, la Torah nos da una pauta, nos dice, es predecible que la persona transgreda, pero vamos a hablar de la persona que transgrede sin conocimiento de causa. O sea, es increíble ver cómo la Torah previene esto. Dice, la persona que transgreda por ignorancia. La ignorancia nos lleva a la transgresión, ¿sí? Nos lleva a la violentación de los principios que nos ha ordenado la Torah. Y entonces la Torah hace provisión, hace reserva para esto y dice, ya que sabemos de antemano, ya que como digo, es esperable, voy a decir esta palabra, que la persona transgreda, pues entonces, si lo hace inadvertidamente, que se arrepienta. Antes, el proceso de arrepentimiento implicaba una serie de prácticas dentro de las cuales estaba comprar un animal, ya sea un chivito, ya sea un corderito, traer cierta cantidad de harina con aceite, a esta harina con aceite se le agregaba del incienso sagrado que estaba en el templo, o sea, eran muchas cosas, pero esto es lo que dice el texto en la Torah. Sin embargo, los sabios han ido un paso más allá y nos dicen, bueno, ¿por qué la persona transgrede? Entonces agarramos el texto de la Torah y el texto de la Torah nos dice, la persona transgrede por ignorancia. ¿Por qué? Porque si una persona no sabe que hay un mandamiento de no comer sangre, por ejemplo, pues entonces es muy probable que termine comiendo sangre, o que simplemente diga, bueno, yo degollé un animal y le saqué la sangre, pero no sabes que los sabios, o sea, la persona esta no sabe que los sabios han prohibido inclusive el fluido que queda entre los músculos del animal, que se llama sir,
Y entonces este sira hay que extraerlo por medios mecánicos. Lo que hacemos es que salamos la carne, la enjuagamos. Es todo un procedimiento, pero tal vez la persona dice, bueno, yo degollé el animal y ya me aseguré de que la sangre que corría por sus venas ha sido derramada y ha sido cubierta, pero todavía queda sangre en el animal. Esos, los sabios yendo un paso más allá, insisto, para no... ni siquiera estar cerca de probar sangre prohibida de un animal. Entonces, tal vez la persona no conocía esta ley y no sabía toda la técnica del degüello del animal para extraer su sangre y termina comiendo un animal que a lo mejor podríamos sospechar, dice Jeff Bellucci, hola bro, está bien, y entonces la persona termina comiendo este animal y de repente estudia la ley un poquitito y dice, oh mira, no sabía que había que salar la carne, no sabía que había que hacerle adajá a la carne, y wow, ahora me doy cuenta, yo soy un judío temeroso del cielo, pero tal vez no estoy lo suficientemente educado, he aprendido algo nuevo. Entonces esto es lo que los sabios nos dicen en esta parte de aportar sacrificios. La persona antes de traer el sacrificio, antes de degollar al animalito, antes de hacerle la smijá y confesar sus pecados o el pecado que hubiese cometido en el animalito, la persona estaba obligada a aprender el mandamiento que había faltado, que había violentado, para no volverlo a hacer. No eres judío ortodoxo, soy judío, eh, soy judío, como kosher, guardo Shabbat, celebro festividades. La parte de la etiqueta nunca me ha interesado, pero yo creo que sí me acerco mucho a la ortodoxia. Entonces, esta es el mecanismo del arrepentimiento. Rabbi Maimónides en sus leyes, sí, soy judío, o sea, es que no hay otra forma de ser judío. Yo entiendo tu pregunta, sí, pero no hay otra forma de ser judío. Agarrar el Shulchan Aruch, presentarme el Shulchan Aruch y pues yo vivo según el Shulchan Aruch. Nosotros vivimos de acuerdo al Shulchan Aruch, entonces si vivimos de acuerdo al Shulchan Aruch, somos judíos religiosos, somos judíos de verdad. Espero haber contestado tu pregunta. Dice ahí Cronos, ¿en dónde naciste? Nací en Alajuela, Costa Rica. Gracias por preguntar. Entonces, no era simplemente hacer una demostración externa. El arrepentimiento necesita una convicción interna. He transgredido un mandamiento de la ley, de alguna prohibición, o he omitido alguna de mis obligaciones. No sabía que este mandamiento existía. Ahora sé que existe, lo he aprendido. En ningún lugar dice la Biblia, lo que sea que querrás decir con eso, dice que hay que ser judío, lo que quiera que querrás decir, que quieras decir con salvarte. En realidad no hace falta que seas judío si quieres servirle a Dios, si esa es tu pregunta. El concepto de salvación que tienen las religiones cristianas dista mucho de lo que salvación quiere decir en nuestro caso. Y el profeta, te recomiendo que leas los profetas. Me parece que en Yeshayahu dice, todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Esta es una Mishnah que está en la Avodah Zará, porque dice, y tu pueblo todos son santos. Entonces el concepto de salvación que tienen los cristianos no es totalmente conflictivo con nuestra forma de ver el mundo. Pero gracias por tu pregunta. Dice, es interesante porque como dicen, hay etiquetas dentro de los judíos. ¿Qué piensas sobre eso? Respeto a cada quien como se identifique, pero en realidad la única etiqueta que debería tener el judaísmo es Shulchan Aruch. Soy judío según el Shulchan Aruch, soy judío según la tradición, según la Mesorá. Entonces esa debería ser la única etiqueta que deberíamos tener. Fuera de eso, pues Occidente nos ha hecho mucho daño. Occidente nos ha hecho mucho daño y Occidente nos ha enseñado a ponerle etiquetas a todo y decir uno es sefardí, otro es ashkenazi. Eso, cada quien pues tendrá su manera de identificarse, pero
pero la única etiqueta que es válida es ser judíos temerosos del cielo, obedientes de Hashem. Dice ahí, ¿qué pienso de los musulmanes? Nada. ¿Cumples toda la ley? Es imposible cumplir toda la ley. Es imposible cumplir toda la ley. Imagínate que hay leyes para reyes, hay leyes para sirvientes, hay leyes para mujeres, hay leyes para no judíos que se convierten al judaísmo. Hay un sinfín de leyes. Entonces, una persona que pueda decir que cumple toda la ley es un mentiroso. Nadie puede cumplir toda la ley. Nadie ni puede cumplir toda la ley, ni tiene que cumplir toda la ley. Es imposible. ¿Cuál es tu concepto de salvación? Salvación es cuando usted está en un problema y de repente sucede algo que lo saca de ese problema. Gracias por la pregunta. ¿Hay una piedra negra musulmana dentro de Israel? No, eso no es cierto. Hay una piedra que está en la mezquita de Al-Aqsa, que es la piedra sobre la cual Abraham Avinu trató de matar a Isaac. Pero no, la Kaaba está en otro lado, si no me equivoco, está en Medina. Entonces, el ejercicio del arrepentimiento implica el aprendizaje de la ley implica el aprendizaje de la ley que se transgredió. Este es el ejercicio del arrepentimiento. Estaba tratando de citar a Rabbi Maimónides, que Rabbi Maimónides dice, para saber que nos hemos arrepentido, debemos enfrentarnos a la situación que transgredimos en las mismas condiciones en que desobedecimos, o sea, en que violentamos el mandamiento, y tener la capacidad de no violentar el mandamiento en ese momento. Entonces ese es el concepto de arrepentimiento de Teshuvah de Maimónides. Dice Metzitza BP. ¿Qué se supone que es eso? Dios mío, de verdad que hoy están súper agresivos, o sea, no. ¿Por qué el judaísmo no habla de la verdadera relación? No voy a referirme al tema, Mr. T, muchas gracias. La Kaaba está en la Meca, muchas gracias por la corrección, Yacine. Sí, yo no sé nada de eso, yo no soy musulmán, entonces se me escapa. ¿Cuánta ley tengo que cumplir para ser salvo? Usted no es judío, no se preocupe por eso. Bueno, Mr. T, gracias por la pregunta, pero no me voy a referir a ese tema. No me compete. Gracias. Si es mujer, a la casa, a la cama y a la que... Cara dura, gracias por el aporte, pero totalmente fuera de orden. Increíble, hoy está terrible esto, Entonces, este es el sistema del arrepentimiento. El del arrepentimiento es el tema de este mes. El tema de este mes es incrementar nuestros ejercicios espirituales, incrementar la plegaria, incrementar el kashrut, incrementar la observancia del Shabbat, del amor al prójimo, de todo lo que tenga que ver con el cumplimiento estricto de la ley. No es que solamente cumplimos la ley en este mes, no, pero en este mes nos esforzamos. No es que no puedo contestar, no quiero contestar. No quiero contestar tus preguntas, Cronos, muchas gracias. De verdad, es muy impertinente, muy insolente, ¿no? Número equivocado, de verdad, qué horror. Shalom Cybersecurity, qué bueno verte por ahí. También veo a Joel, bienvenidos. Wow, fíjense que hoy ha estado horrible esto, Hoy han entrado, como decimos en Costa Rica, con los tacos de frente. Han entrado a agredir hoy, pero bueno, está bien. Dice Yacine 777, ¿qué pienso del Talmud? El Talmud es palabra divina, es inspiración divina, y nosotros no podemos contradecir el Talmud. ¿Vosotros ayunáis? Dice Yacine 77, sí, ayunamos. Shalom Maquiavelo, soy Fernando de España. ¿Cómo está, mi estimado don Fernando? Tanto tiempo. Ahí le estuve escribiendo, le pedí su número de teléfono, nunca me contestó. Entonces, pues, yo sigo a sus órdenes, de verdad que sí.
Siempre me alegra mucho de verle por ahí, de saber que se está conectando. Espero que su familia esté muy bien. Infinitas bendiciones. Costa Rica está un poco caliente en este momento. Hace mucho calor, esperamos lluvias. Todo bien, Baruch Hashem. Sí, sí, mi estimado. Ahí queda y estoy atento a su contacto, don Fernando, de verdad. Muchas gracias. Durante este mes ayunamos en días particulares. Ahora una persona es libre de ayunar cuando quiera, pero tenemos ayunos obligatorios. Uno de ellos es Yom Kippur. Yom Kippur se sucederá de hoy en 39 días, si Dios nos permite llegar, que es un ayuno que se observa directamente como mandamiento de la Torah. Gracias por la pregunta. Entonces, durante este mes hacemos varias prácticas. Una de estas prácticas es agregar la lectura del Salmo 27, la plegaria matutina y la plegaria vespertina. Que es un salmo que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a estrechar nuestra relación con la divinidad, con Hashem. También tenemos la práctica de sonar el shofar. Sonamos el shofar después de la plegaria de Shacharis, de la plegaria matutina, todos los días. Hacemos sonar el shofar para cumplir lo que dice el profeta. Dice el profeta, sonará el shofar, sonará la alarma, sonará la tequía del shofar, y las personas que están en la ciudad no van a reaccionar. El sonido del shofar es un sonido que llama a la alerta, a ver qué pasa, ¿no? Entonces esa es la idea de sonar el shofar en estos días. Dice por ahí, Costa Rica no hay elecciones hasta en febrero, gracias Cybersecurity. ¿Está todo listo para la construcción del tercer templo? Sí está listo, y esperamos que suceda muy pronto. No me suena el tal profeta ese que usted menciona ahí, don Yacine, muchas gracias. Y así las cosas. Entonces ya hablamos de la lectura del Salmo 27, hablamos de hacer toques de shofar, y también pues tenemos la costumbre de que a partir del novilunio de Elul, o sea el día de ayer, lunes, cambiamos ligeramente el orden. Bueno, algunos cambian el orden de la lectura de los salmos. Shalom, bendiciones, just cheese. Interesante. En donde, digamos, por ejemplo, los que son la tradición de Lubavitch, algunos acostumbran leer 3 salmos por día desde el novilunio de Elul hasta Yom Kippur. Estamos bien, gracias. Muchas gracias por tus deseos. Cuando Israel construye el tercer templo, no es que viene... No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. Muchas gracias. Pero de que construimos el tercer templo, construimos el tercer templo. Eso es ineludible. Entonces, las personas que siguen la tradición de Lubavitch, por ejemplo, algunos leen 3 salmos todos los días, desde el novilunio de Elul hasta Yom Kippur, de tal manera que se completa todo el libro de los salmos a lo largo de estos 40 días. Es una costumbre. Otros tienen la costumbre de leer 10 salmos por día, de tal manera que entre el novilunio de Elul y la víspera de Rosh Hashanah del primero de Tishrei, se completará la lectura de los salmos, el libro completo, 2 veces. Otros siguen el orden normal de lectura mensual, terminando el 29 de Elul la lectura, para empezar de nuevo el primero de Tishrei, pero aquí hacemos un cambio, que es que los 2 días de Rosh Hashanah, primero de Tishrei y 2 de Tishrei, tenemos que hay quienes acostumbran leer el libro de los salmos completo en ambos días, y después de eso, durante los Aseret Yemei Shiva, leerán otra vez el libro completo hasta llegar a Yom Kippur, y en Yom Kippur otra vez vuelven a leer el libro de Teilim completo. Y así, no sé, bueno, dice, cuando Israel construye el templo, no es que yo eso creo que ya hablé de eso, yo no sé quién es el anticristo, no sé de qué estás hablando, gracias. ¿Qué pasará cuando construyan el tercer templo y por qué lo quieren construir? Porque merecemos tener un templo. ¿Qué pregunta? O sea, gracias, pero ¿por qué no querríamos conocer el templo? ¿Por qué no querríamos reconstruir el templo si nos lo destruyeron ya 2 veces? La tercera es la vencida.
y es obligación, o sea, para que la vida judía se viva en plenitud y para que el mundo pueda subsistir, es necesario que exista el tercer templo. El tercer templo coincide con la revelación de nuestro Mesías, pero hay quienes dicen, bueno, y si el Mesías no viene, ¿qué? Pues si el Mesías no viene, hacemos el templo con el favor de Dios. Estamos haciendo eso. Dice por ahí más, solo pregunto por información. No me enfado. Lo que pasa es que ciertamente, pues no veo yo por qué no debamos construir el templo. Ese es el tema. Ya, tal vez no entendí tu pregunta, pero hace 2000 años casi que destruyeron nuestro templo. Y nosotros necesitamos tener templo para que nuestra vida judía, religiosa, en nuestro país, en nuestra tierra, pues pueda llevarse con normalidad. Bien, entonces ya hablé de Salmo 27 que se lee todas las mañanas y todas las tardes. Interfútbol, hey, ¿cómo estás? Saludos, qué bueno verte por ahí. Gracias. Ya hablé de Agitebog, Fabián Pinto 6, Agitebog, Shavuatov. Ya hablé del toque de shofar, ya hablé de la lectura de Tehilim, las diferentes de la lectura de salmos que tienen, que siguen diferentes costumbres. Sí, entonces pues cada quien sigue la costumbre que pueda. En realidad esas son nuestras costumbres en cuanto a esto. Y no solamente estas costumbres que he mencionado hasta ahora, sino que también a partir de hoy, bueno, ya para los que están en Eretz Israel, ya pues ya es casi amanecer, pero los que siguen tradición sefardí, mizrahi, teimaní, eduta mizrach, todos estos empiezan con la recitación de plegarias imprecatorias, conocidas como slichot, a partir de la madrugada del segundo día del mes de Elul. Y lo van a seguir haciendo hasta la víspera de Yom Kippur. Nosotros que seguimos familia Pinto, España, Portugal. Ah, sí, Pinto, sí, como Rabí y Oshiao Pinto. Yo creo que ya te había visto en otra transmisión. Gracias por estar con nosotros. Y los que seguimos tradición Ashkenazi, empezaremos la lectura de Selichot el domingo antes de Rosh Hashanah. Lo que pasa con esto es que como Rosh Hashanah va a caer como, me parece que tipo lunes, martes, si no me equivoco por ahí. Entonces dice Shalom, hermano, me saluda, soy Sfardí Dovaklin, gracias por tu comentario. Shalom Aleichem, ¿verdad? Gamar Ketiva Bejatima Toive, la Joy de Shase Begam, la Shana Java, la Inuletova. Entonces, los que seguimos tradición Ashkenazi empezaremos la recitación de Selichot la madrugada del domingo anterior a Rosh Hashanah. Sí, Rosh Hashanah cae el lunes, martes o miércoles, me parece que es el caso de este año. Entonces empezaremos a recitar Selichot el domingo anterior, que va a ser tipo 20 tanto, vamos a ver, 29 como tipo 21, 22 más o menos del mes de Elul, terminando la parashá de, si no me equivoco, terminando la parashá de Kitabo Kitetse. Oh, no, qué horror. Creí, no, me engañaste, no se vale, andate, no. Dovakin, wow, qué horror. Qué feo lo que escribiste. Uf, qué feo. Che. Uy. Solo platicas la palabra. No entiendo, tal vez si me das un poquito más de detalles de qué querés decir con eso, de solo platicar la palabra. No entiendo qué querás decir con eso. Entonces, nosotros empezamos a hacer Selichot el domingo anterior y la costumbre es Selichot. Estaba escuchando ahora un shiur de un jajam de Israel que decía, por ejemplo, de que a partir de la Shkia ya es bueno decir Selichot. Las personas que no es que hay costumbre de recitar Selichot a partir de la puesta del sol. Sin embargo, hay personas que siguen, que pueden apoyarse en esto, decir, bueno, ya se ocultó el sol, ya salieron las estrellas, ya podemos decir Selichot. Sin embargo, lo correcto de Selichot es empezar a recitarlas
a partir de Hatzot Halayla, a partir de la medianoche halágica, es la hora propicia para recitar Selijot. Hay personas que se esperan hasta la medianoche halágica para recitar Selijot y después irse a dormir tranquilamente, despertarse el otro día temprano, recitar Shacharis, la plegaria matutina. Hay otras personas que más bien hacen todo lo contrario, se van a dormir temprano y se levantan antes del amanecer para recitar Selijot. En buena teoría, la recitación de Selijot no debería tomar más de una hora y minutos. Y pues lo que hacemos es que juntamos, ¿no? Dice acá la palabra judía, no otros temas como históricos del pueblo judío. A veces, si viene el caso, sí. A veces, si viene el caso, podemos hablar de historia, pero en realidad, halajá y musar, de eso se trata este canal. Gracias por la inquietud. Dios es solo uno, ciertamente, eso lo decimos todos los días, 2 veces al día, como cuando menos. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ya, de hecho, fuimos nosotros los que inventamos el tema de la unicidad divina, ¿sí? Se entiende la unicidad divina gracias a que la revelación de su unicidad fue al pueblo judío hace 3500 años más o menos allá en el monte Sinaí. Gracias por tu aporte. Dice por ahí, háblenos del Talmud. Estoy hablando Talmud, aunque usted no lo crea. Lo que estoy hablando aquí es puro Talmud, puro Shulchan Aruch. Sí. Entonces, este es el tema con la Selijot. Nuestra costumbre, estaba diciendo, era que tratamos de recitar Selijot no tan cerca de la salida del sol, no tan cerca del amanecer. Sin embargo, lo más cerca que se pueda para unir Selijot con la plegaria matutina. En cuanto a esto, hay diferentes leyes y los sabios preguntan, bueno, si una persona se levanta de madrugada, ¿deberá lavar sus manos? ¿Deberá recitar las bendiciones de la Torá? Ciertamente deberá hacerlo antes de recitar Selijot. Si el Hazán que va a recitar Selijot para el público lo hace, se va a poner talis, deberá recitar la bendición del talis. Sí, si es su talis, por eso es costumbre que el Hazán que recita Selijot se ponga una talis prestada. Dice por ahí, entonces, ¿por qué Dios mandó tantos profetas? No entiendo tu pregunta, Yacine, qué pena me da con vos. No entiendo su pregunta. La unicidad y la profecía. Los profetas eran señores, usualmente ancianos, que se levantaban en el pueblo y decían, pórtense bien. Eso es lo que un profeta hace. De este lado del mundo se ha enseñado erróneamente que un profeta es un vidente, un adivino, un pronosticador de desgracias. De hecho, usualmente la palabra profecía tiene una connotación algo negativa en algunos círculos. Pero un profeta no era eso. Un profeta era una persona santa, esforzada en la Torah, que se levantaba entre el pueblo y decía, háganle caso a Hashem, obedezcan la Torah, vuélvanse de sus malos caminos y arrepiéntanse. Dice ahí, ¿de dónde eres? Soy de Costa Rica, gracias. Soy judío, pero en realidad esta pregunta de ser judío mesiánico tiene su complicación, porque yo entiendo que vos estás preguntando si soy cristiano, y no, Baruch Hashem, no soy cristiano. Voy a decirlo otra vez, gracias a Dios, no soy cristiano, ¿sí? Entonces, esto de los judíos mesiánicos es un cuento, querido. No hay judíos, o sea, hay judíos mesiánicos los que esperamos la venida del Mesías. Ciertamente, los judíos mesiánicos esperamos la venida del Mesías, esperamos la reconstrucción de Jerusalén, esperamos la reconstrucción del tercer templo y esperamos el final del exilio. Pero estos cristianetes disfrazados de judíos, como Silorio y como otros payasos que andan por ahí, esos ni son judíos ni son mesiánicos, son panderetas travestis. Espero haber contestado tu pregunta y yo no soy de esos. Gracias. La Torá, ¿a quién le fue revelada? La Torá le fue revelada a Moisés, Moshe en hebreo, en el monte Sinaí hace 3.000, casi 3.500 y pico de años aproximadamente. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, entonces este era el tema con el mes de Elul. El mes de Elul tiene, dicen los sabios, que Elul se forma la palabra con las iniciales de las palabras que están en el texto que está en Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, que dice
Ani ledodi vedodili. Sí, Abraham era judío, claro, por supuesto. Judío no es descendiente de la tribu de Judá, sino judío es aquel que practica la Odaat Hashem. Odaat Hashem, o sea, la persona que unifica el nombre divino por medio de su conducta y que agradece a Hashem por su soberanía. Es cierto que la Torá es... La Torá es una parte del Tanaj, es la base del Tanaj. Antiguo Testamento es la nomenclatura que usan los cristianos. Para nosotros es Tanaj, no es antigua, está vigente, está 100% válida. Entonces, cuando utilizan la palabra antiguo, cuando utilizan la palabra testamento, pues, completamente se sale de nuestros parámetros, pero pues por empatía yo trato de entender lo que estás preguntando y te doy la respuesta. La Torá son los 5 libros de Moshe Rabbeinu, la revelación máxima que hizo Hashem a este mundo, la única revelación por medio de la cual Dios se ha revelado al hombre de una forma, voy a decir, de una forma perceptible para los sentidos, y la Torá es la base y el fundamento de nuestra doctrina. Gracias por la pregunta. No hay problema, no se trata de eso. La Torá fue revelada después de Abraham. Sí, ciertamente, la Torá vino aproximadamente 400 años después de Abraham. Trato de entender a dónde querés llegar con eso, pero no hay conflicto. No hay conflicto. La gente tiende a creer, a pensar que la palabra judío viene de que son miembros de la tribu de Judá, pero eso no es del todo exacto. O sea, ciertamente sí, con el paso del tiempo los miembros de la tribu de Judá también se les llamó judíos. Con el paso del tiempo a todos los descendientes de Israel que quedaron del remanente de los exilios y que vivían en el territorio de Judá, terminó por llamárseles judíos, pero la palabra judío no obedece estrictamente a esto, sino que dentro de la palabra Yehudí podemos encontrar la persona agradecida. Esta es la Lashon. Si vamos al texto en la Torá, cuando Lea le pone nombre a Judá, dice, esta vez agradeceré a Hashem. Entonces, de ahí viene la palabra, de ahí viene el término judío, de la Lashon Jodá, de agradecer, ¿sí? Entonces, el judío es una persona que está agradecida con su Creador. Dice, ¿cómo ve usted la figura de Jesús? No la veo, es difícil, no sabemos si existió. Esta pregunta que tenés ahí se la puedes preguntar a un musulmán. Es verdad, yo no quiero llegar a nada, solo pregunto, compañero. Ok, está bien, sí. Pero ese es el tema con la palabra judío. Abraham, de alguna forma, entendió por medio de la observación, por medio del análisis, la unicidad de Hashem, y entonces él empezó a practicar de una forma, voy a decir, tal vez autodidacta, todas estos preceptos que posteriormente vendrían a confirmarse en el monte Sinai. De hecho, tenemos un texto en la Torá que habla de Yitzhak, el hijo de Abraham, cumpliendo la Torá divina. Pero ¿cómo va a cumplir Isaac la Torá si todavía la Torá no es entregada? Bueno, porque ellos por medio de la revelación, por medio de la profecía que les era natural a ellos por su temor al cielo, por su conexión con la divinidad, pues ellos podían entender que había ciertas conductas que eran deseables por parte de este Dios. Recordemos que Dios habla con Abraham, Dios habla con Isaac y Dios habla con Jacob. Y las cosas que Hashem habla con ellos no se limitan al texto. Sí, el texto nos dice, Dios le dijo tal cosa a Hashem, a Abraham, a Jacob, a Isaac, sí, pero nosotros por tradición sabemos que ellos tenían una comunicación más cercana, más fluida con Hashem, sí. Israel es Jacob, si Hashem le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, así está escrito. Entonces, así las cosas, con el favor del cielo. Mi intención era referirme esta vez al mes de Lul,
como preparación, como para que empecemos a entrar en esta onda de Elul, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur están los 10 días terribles, pero también les decimos los 10 días de Teshuvah. En el Talmud, en el Tratado Yomá, está escrito, y esto lo recitamos en nuestras plegarias de estos días: en el día de Rosh Hashanah la sentencia se emite, y en el día de Yom Kippur la sentencia queda en firme. Después de que la sentencia se emita en Rosh Hashanah, Hashem nos da 10 días, los 10 días de Teshuvah, para que todavía nos esforcemos un tantito más para llegar a Yom Kippur y decir: oh, está bien. Dice que Akadosh Baruj Hu se levanta de su trono de rigor, de su trono de estricta justicia, y se sienta en el trono de misericordia para juzgar a Israel. ¿Sí? Entonces, esto pasa en el segundo día de Rosh Hashanah. La Gemara también trae una sentencia muy fuerte. Dice: los malvados, dice los tzadikim, los justos, en Rosh Hashanah son sentenciados de una vez para bien el resto del año. Los malvados en Rosh Hashanah son sentenciados para muerte, para destrucción en Rosh Hashanah mismo. Pero las personas intermedias, o sea, aquel que ni es malvado ni es justo, o sea, la categoría en la que caemos todos, dicen los sabios, esta sentencia queda en suspenso. Queda en suspenso para ver cómo se comporta la persona a lo largo de estos 10 días de Rosh Hashanah, de entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, para que lleguemos a Yom Kippur y por medio de la plegaria, por medio de la observancia del ayuno, por medio de la aflicción del alma que es propia del día de Yom Kippur, entonces podemos suavizar el decreto, que si Dios no quiera, Haz Shalom, el decreto en Rosh Hashanah, la sentencia en Rosh Hashanah fue álgida, fue seria. Le rogamos a Kadosh Baruj Hu durante todos estos días hasta llegar a Yom Kippur que por favor suavice los decretos y las malas sentencias para que tengamos un año bueno. Finalmente, ¿por qué el Shabbat es un día importante? Porque la Torá lo ha determinado así. Es el único día que dice que Hashem santificó, Dios, ¿sí? Y entonces tiene esta característica especial. También la Torah dice: y los hijos de Israel cuidarán el Shabbat. Shamru bnei Israel et Shabbat la'asot et Shabbat ledrotam brit olam. Esto quiere decir que a lo largo de nuestras generaciones el Shabbat iba a ser una señal más, si no una de las más importantes en la relación entre Dios y nosotros, del hecho de que es una señal que Hashem puso en los hijos de Israel para confirmar de que en 6 días Hashem creó los cielos y la tierra, y al 7º día tomó respiro y terminó de crear. Hay muchos otros textos en la Torah que hablan sobre la singularidad del Shabbat. Los sabios nos enseñan que el Shabbat es una probadita del mundo venidero. Pero pues básicamente eso responde a tu pregunta, espero. Y entonces llegamos a Yom Kippur, donde vamos a cuidar las 5 aflicciones que tenemos en Yom Kippur. Vamos a hablar de eso con más tiempo. Vamos a hablar de las toques del shofar también, con el favor del cielo. No, en realidad nosotros no tenemos problema con eso. El alma le pertenece a Hashem, y cuando el alma termina su recorrido en este mundo, en esta dimensión, Hashem la toma y se la lleva para donde se la quiera llevar. Y pues entonces quedamos en eso, con el favor del cielo. Bezrat Hashem, seguiremos hablando de este tema. Vamos a hablar un poquito de arrepentimiento, vamos a hablar un poquito más sobre las leyes del mes de Elul, sobre nuestra conducta a lo largo del mes de Elul, cómo debe ser, con el favor del cielo, en las próximas entregas. Yo soy Moshe aquí, Abraham, su servidor. Muchas gracias a todos los que nos ayudan, a todos los que nos apoyan por medio de nuestra cuenta de PayPal. La verdad que sí, pues bendito Dios, ha sido muy motivador. Dice acá: ¿cuál es la diferencia entre los judíos y los judíos ortodoxos? Judío ortodoxo, la misma cosa. Dice que mataron a un hombre en el día del Shabbat y usó la congregación. Así está escrito, ciertamente así está escrito. Un hombre murió por su pecado en Shabbat. Moshe no quería matarlo y lo dejó en la cárcel. No se puede aplicar la pena de muerte en Shabbat.
sin que el caso sea conocido por un tribunal apropiado. Y Hashem le dio la orden a Moshe y le dijo, tiene que matarlo, tienen que apedrearlo. Pero ¿por qué no protegió la vida? Qué buena pregunta en un contexto en el que se le ha advertido a una persona durante 40 años, mire, la transgresión del Shabbat consciente lleva a la eventual pena de muerte. Pero la pena de muerte no se ejecuta como algo salvaje, como hacen los musulmanes o como hacían los cristianos hace siglos, sino que para que una persona sea sentenciada a muerte tienen que pasar muchas cosas. Tienen que darse muchos detalles. Y si uno solo de estos detalles no se cumple, soy consciente, si uno solo de estos detalles no se cumple, la pena de muerte no se puede aplicar. Si el señor que fue ajusticiado, cuyo nombre era Tzelofehad, si Tzelofehad hubiera dicho, yo no sabía que era Shabbat, se le hubiera perdonado la vida, pero él sabía que era Shabbat. Si Tzelofehad hubiera dicho, yo no sabía que recoger leña en Shabbat estaba prohibido, se le hubiera perdonado la vida. Yo no sabía que transportar la leña dentro de un recinto público estaba prohibido, eso le hubiera perdonado la vida. Si los testigos que atestiguaron en contra de Tzelofehad, como digo, si Tzelofehad hubiera obedecido la amonestación de los testigos que le dijeron, hey, es Shabbat, está prohibido recoger leña en Shabbat, está prohibido transportar la leña, y él hubiera dicho, oh, sí, cierto, disculpen, muchas gracias, él no hubiera sido sentenciado a muerte. Y todavía más, si cuando Tzelofehad fue traído delante de la presencia de Moshe Rabbeinu, que no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, sino que estamos hablando del dador de la ley, le hubiera dicho a Moshe Rabbeinu, yo no sabía lo que estaba haciendo, Tzelofehad hubiera sido perdonada su vida. Pero las palabras de Tzelofehad fueron contundentes. Yo hice esto al propósito. Yo transgredí el Shabbat conscientemente con la intención de transgredirlo para que quedara ¿cómo se dice? Para que quedara prueba de que la persona que transgrede el Shabbat es sentenciada a pena de muerte. Aquí es escrito más, parece que es un tema algo animoso, según tenía entendido que bien distinto. Eso está en Parashá, eso está en la Parashá que se llama Shelach Lecha, ahí lo vas a encontrar. Pero ellos no sabían qué hacer, no tenían claro. Sí, claro que sí, la ley les había sido enseñada por Moshe Rabbeinu durante 40 años con todos sus detalles. Estos detalles de los que yo estoy hablando ahora no les eran desconocidos. A ninguna de las personas de la generación del desierto, más bien ellos sabían mucho más. Ellos sabían tantísimo más de lo que sabemos nosotros, porque ellos tenían una forma de aprendizaje muy dinámica que implicaba la enseñanza directa de Moisés, que había recibido la ley. ¿Sí? Entonces sí sabía lo que estaba haciendo. La pregunta del millón, ¿qué piensas de los goyim? Pienso que un goy, que un no judío que quiera servirle a Hashem está en una mejor posición de lo que cualquiera de nosotros podría estar. Muchas gracias, yo soy Moshe Akiva Ben Abraham, nos vemos en la próxima. Hasta entonces, Gemar Hatimah Beketivat Toiva para todos ustedes. Parnasat Tova Kalkala, Rebaja, Besorot Tovot, Yeshuot, Briut, Begam Shalom, Arbe, Aleinu, Balkolam, Bene Israel. Hasta la próxima, gracias Rick 48W y Besrat Hashem, nos veremos en la próxima. Cualquier cosa queda a sus órdenes por medio de mensaje. Agit Nacht.